Introducción. La muerte es un tópico que de una u otra manera nos atañe a todos y ha sido tema de reflexión desde los tiempos antiguos. En efecto, el destino humano es inexorable al punto que, al decir de Ortega, la vida tiene las horas contadas. Ahora bien, cada época tiene su modo particular de hacer frente a la muerte. En tal sentido, cabe consignar que los tiempos actuales han traído consigo un cambio en la relación que el ser humano establece con ella, pues han aumentado las expectativas de vida, casi ha desaparecido la mortalidad infantil, los antibióticos han sido muy eficaces en el combate de enfermedades contagiosas, etc. Cito como botón de muestra que en Chile, según información del INE, en el año 1900, la esperanza de vida al nacer era, en el caso de los varones, 23,5 años, y en el caso de las mujeres, 23,6. Yo ya he duplicado y un poquito más. En cambio, en 2007, la esperanza de vida al nacer era, en el caso de los varones, de 74,95 años y en el caso de las mujeres de 80,66. Podemos ver entonces ese abismante cambio en un periodo relativamente corto de tiempo. Sin embargo, los avances médicos y sanitarios que se han verificado desde mediados del siglo pasado tienen también otra faceta. Elizabeth Kubler-Ross postula que, la cito, cuantos más avances hacemos en la ciencia, más parecemos temer y negar la realidad de la muerte. Hasta ahí la cita. Ello no permite, según la autora, afrontar la muerte con tranquilidad. Es más, Kubler-Ross pone de relieve la amenaza de deshumanización que rodea la muerte actual. Dice ella, la cito nuevamente: uno de los hechos más importantes es que hoy en día morir es más horrible, mecánico y deshumanizado. A veces hasta es difícil determinar técnicamente en qué momento se ha producido la muerte. Hasta ahí la cita. Por otra parte, es pertinente mencionar aquí un documento de la Conferencia Episcopal Italiana que se titula Carta a los que buscan a Dios, texto del año 2009. En lo tocante al tema que nos ocupa, el texto señala en una suerte de diagnóstico del mundo actual que se ha quitado el pensamiento de la muerte. Cito: no se debe hablar de la muerte. El que lo hace rompe un pacto tácito. Casi nos convencemos de que hablar de la muerte trae algún mal. Mejor callar, dejar pasar o, como mucho, tomar distancia. Hasta ahí la cita. Frente a ello, el documento plantea que solo desde la muerte podemos comprender la propia vida. A su vez, el texto propone en una mirada a partir de la fe cristiana que el acto de morir se abre a horizontes que van más allá de la muerte misma. Cito: así como Cristo pasó de la muerte a la vida, así la muerte por la que Él pasó se nos revela como un paso a una nueva vida, un camino pascual hacia ese futuro que Él, vencedor de la muerte, nos abrió. Hasta ahí la cita. La argumentación del texto continúa con el aserto según el cual, frente al interrogante de qué pasará con la vida después de la muerte, los cristianos se refieren a tres posibilidades, a saber, el infierno, el cielo y el purgatorio. Y el documento consigna con realismo, lo cito nuevamente: hoy parece extraño utilizar estas expresiones que aparentemente están superadas. Y sin embargo, tenemos que redescubrir su significado auténtico para que nuestra vida esté colmada de una esperanza responsable. Hasta ahí la cita. He ahí pues una tarea que esta ponencia recoge: redescubrir el significado auténtico de la muerte.
Punto 2. Tesis según la cual la muerte no existe. Ahora bien, para completar el cuadro de la manera que en el mundo actual se produce la relación con la muerte, permítasenos hacer dos referencias. La primera apunta a la tesis de Tomás Majo, de acuerdo con la cual experimentamos muertos, pero no la muerte. Según el autor, la muerte se sustrae a nuestra experiencia, pues ni experimentamos la propia muerte ni la de los otros. Cito: antes bien experimentamos la transformación de personas en cadáveres. Hasta ahí la cita. Se trata, se estima Majo, de una metamorfosis que no podemos comprender, pero que sí experimentamos en su nuda facticidad. En tal sentido, considera el autor, todo lo que se puede decir de la muerte, todo lo que de ésta puede ser puesto en palabras, se alcanza, por así decir, en la confrontación con los cadáveres. Pues, cito nuevamente, no hay ningún acceso a la experiencia de la muerte. Está ahí la cita. No sabemos, afirma Majo, de qué estamos hablando cuando hablamos de la muerte. Pues bien, si se acepta dicho enfoque, esta ponencia estaría en buena medida de más. Por otra parte, la segunda referencia corresponde a un polémico pero interesante opúsculo de Agustín Squella titulado ¿Cree usted en Dios? Yo no, pero. El autor presenta una tesis semejante a la de Majo. Dice, en efecto, ahora cito a Squella: suelo afirmar que la muerte no existe, que lo único que hay, además de la vida, es el morir. Morir es algo, la muerte nada. Morir es un hecho que aguarda a todos, pero no hay nada como la muerte o estar muerto, como si se tratara de un estado o situación posterior al hecho de morir y de haber vivido. Por tanto, de quienes han muerto no deberíamos decir que están muertos, sino que murieron, esto es, que pasaron ya por el acto de morir. Hasta ahí la cita de Squella. En este caso, lo que Squella quiere dejar en claro es que, según él estima, no hay una situación posterior al hecho de morir. La muerte no es un estado, porque simplemente no existe. Desde esta óptica se excluye toda pregunta por una vida post-mortal. En resumidas cuentas, los tiempos actuales han traído consigo una vivencia deshumanizada de la muerte, asimismo una comprensión de la misma para la cual es, en general, extraño pensar en el más allá, y por último una interpretación teórica que reduce la muerte a la transformación de un ser vivo en cadáver. Dicho contexto epocal plantea el desafío de pensar con categorías filosóficas rigurosas la apertura a un horizonte que va más allá de la muerte misma, tal como nos lo enseña la experiencia de la fe cristiana. Así pues, en lo que sigue se va a presentar y evaluar la doctrina de Edith Stein en lo que concierne a un modo de existencia del ser humano en que, tras la muerte, el alma humana es alimentada única y exclusivamente por fuerzas espirituales desde arriba. Punto 3. Alma y fuerza según Edith Stein. Aquí el tema fue ya abordado por el profesor Berríos ayer, pero ciertamente mi enfoque es más particular. La autora se sirve del concepto de fuerza para explicar la unidad de la naturaleza humana. Así, en la estructura de la persona humana afirma que el alma no habita en un cuerpo como en una casa, no se lo pone o saca como un vestido, sino que el alma traspasa por entero al cuerpo. En esa unidad radical de alma y cuerpo, la fuerza desempeña un valor central. En efecto, se trata, dice Stein, de un quantum finito de que dispone la persona para actualizar sus potencias. Por eso, al actualizar una potencia, el ser humano consume su fuerza, que es una cantidad finita con que cuenta para hacer pasar una potencialidad a ser un acto propiamente tal.
La autora alemana estima, en tal sentido, que el ser humano no puede actualizar todas sus potencialidades, al menos no lo puede hacer de una sola vez, porque no tiene la fuerza necesaria para hacerlo. Por su parte, el ser humano, en tanto que es un ser espiritual, puede salir y fluir de sí, pues tiene una propiedad que se da a cabalidad en Dios como espíritu puro. En efecto, cito a Stein, el ser de Dios es un permanente estar fluyendo desde sí mismo. Hasta ahí la cita. Pero debe tenerse en consideración que Dios no se pierde a sí mismo por el hecho de que salga de sí. Cito nuevamente a Stein, Dios permanece en sí cuando sale de sí mismo. Se conserva para sí mismo al fluir desde sí. Está ahí la cita. Edith Stein habla en tal sentido de donación, sich verschenken. Respecto del ser humano, se ha dicho ya que puede salir y fluir de sí. Pero aquí se dan varias posibilidades. Ante todo, la alternativa de conservarse o darse a sí mismo. Ahora bien, en el caso del darse a sí mismo, la autora constata a su vez dos posibilidades. O bien donarse, que debe ser entendido como un conservarse en el fluir, pero un conservarse que es diferente del que corresponde a la primera alternativa de o conservarse o donarse, y que se asemeja al modo como Dios se dona. O bien cabe la terrible posibilidad de dilapidarse a sí mismo. El adjetivo terrible lo añado yo. En esta última situación, lo que sucede es que se derrocha justamente la fuerza que es finita y limitada. Así pues, en lo concerniente a la noción de fuerza, Edith Stein concluye a partir de lo recién señalado que la fuerza espiritual es algo que puede ser conservado, aumentado o dilapidado por el ser humano. Para los propósitos de esta ponencia, es sugerente la idea de un aumento de fuerzas, pues, de acuerdo a Stein, ello puede producirse desde abajo, alimentación, descanso, etc., y desde arriba, reino de los valores positivos, belleza de un paisaje, etc. Por tanto, si Dios es espíritu, cuyo ser consiste en darse a sí mismo conservándose, cabe postular un acto de donación por parte de Dios de fuerzas al ser humano que le permita a éste acrecentar sus fuerzas naturales. Pero aún cabe pensar en fuerzas que den al alma humana el poder que le permita nada menos que vivir. Paso entonces al siguiente punto, punto 4, existencia del alma separada del cuerpo. En un pasaje no muy extenso, pero decisivo de estructura de la persona humana, Edith Stein considera la plausibilidad de que el alma exista después de la muerte. En principio, se trata de una posibilidad que debería ser desechada, pues cuerpo y alma constituyen una unidad natural, al punto que, como se indicó ya, aquel no es la casa o vestimenta de éste. El pasaje en cuestión es el siguiente, que cito in extenso. La unión del alma con el mundo espiritual quizá nos abra la posibilidad de comprender su separabilidad del cuerpo. La vida del alma es una vida espiritual, conocer, sentir, querer. En esa vida espiritual el alma se abre a otro ser espiritual, del que puede fluir fuerza hacia ella. El texto alemán dice, aus dem ihr Kraft zuströmen kann. Es por ello perfectamente pensable que el alma se sustente exclusivamente con base en él, especialmente si tenemos en cuenta que ese ser espiritual también puede tratarse del Espíritu Infinito de Dios y que no necesite ineludiblemente del cuerpo para existir. Ahora bien, dado que comienza su existencia formando una unidad natural con el cuerpo, para pasar al modo de existencia puramente espiritual necesita separarse primero de esa unidad,
Separación que implica un verdadero desenraizamiento. Hasta ahí la cita de este pasaje que me parece decisivo. Muy bien, la separación de cuerpo y alma corresponde a la definición clásica de la muerte. Recordemos Platón, Fedón. Separación que Edith Stein entiende aquí como un verdadero desenraizamiento, eine wahrhafte Entwurzelung. Ello quiere decir que el alma pierde, por así decir, las raíces que tiene en el cuerpo. Y así como un árbol no puede vivir sin las raíces que lo nutren, así el alma humana no puede persistir sin su enraizamiento natural en el cuerpo. Visto así, la separación de cuerpo y alma implica desde esta mirada natural el fin de ambos. Pero, si se toma en consideración que el alma puede unirse al mundo y ser espirituales, en ese caso se abre un nuevo horizonte que, sin forzar el texto, puede ser denominado sobrenatural. Pues, desde el ser espiritual, y en concreto desde Dios como espíritu puro, puede fluir fuerza hacia el alma humana. Debe en efecto recordarse que el ser de Dios ha de ser entendido, según la autora, como un darse a sí mismo que se conserva. Ella habla de das sich bewahrende sich verströmen. Así visto, esta donación se puede traducir en un flujo de todas las fuerzas que el alma requiere para vivir. En tal caso, tras la muerte, el alma pasa a un nuevo modo de existencia, que Stein llama modo de existencia puramente espiritual, die rein geistige Existenzweise. Cabe concluir entonces que el alma humana no es por naturaleza inmortal, pero si libremente se abre al horizonte del mundo espiritual, puede acceder al don de una fuerza que le permite vivir después de la muerte. Y aquí una demostración, no directamente de una vida post-mortem, antes bien de la plausibilidad racional de la misma. Esa es mi consideración. Punto 5. Evaluación de la doctrina steiniana en el marco de la comprensión actual de la muerte. Entonces veamos, confrontémoslo con el comienzo de la ponencia. Hemos consignado que en el mundo de hoy se verifica un cambio en el modo como el ser humano se relaciona con la muerte. En tal sentido, el morir se ha convertido muchas veces en algo mecánico y deshumanizado. Por eso también se evita hablar de la muerte, porque, se argumenta, en realidad nada sabemos de la muerte. Solo conocemos la transformación de personas en cadáveres. Asimismo, se afirma que no cabe hablar de un estado posterior al acto de morir. Desde miradas como estas, la tesis de Edith Stein resulta algo absurdo o un anacronismo de épocas que se consideran superadas. Frente a ello, la ponencia se asienta en la convicción que la idea defendida por la autora ilumina el fenómeno, pues aporta categorías de comprensión que pueden ayudar a superar la deshumanización de la muerte. Veamos cómo. Entonces yo propongo 5 puntos, que es mi evaluación de esta doctrina a la luz del problema de la muerte en el mundo actual. Punto 1. La tesis de Stein se hace cargo de los avances del conocimiento científico, que pone de relieve la unidad del ser humano en sus momentos corpóreos y mentales o anímicos. Hablar de cuerpo y alma, en especial de esta última, no significa desarrollar una argumentación puramente especulativa de espaldas a las ciencias. 2. Si la muerte es vivida como algo mecánico y deshumanizado, ello sucede en buena medida, como lo demuestra Kübler-Ross, por el hecho que ni los moribundos ni sus más cercanos se preparan en general para la muerte. Es cierto que el declive del organismo es inexorable, pero la persona, en la medida que es aún consciente, puede buscar la unión con el mundo espiritual, valores, paisaje, Dios. ¿Para qué?, preguntamos. Esbozo 2 razones. Primero, para afrontar
con mayores recursos espirituales un momento único y decisivo en la propia existencia. Ello no solo haría posible una aceptación confiada de la muerte, sino que también podría ser fuente de paz y serenidad para los más cercanos. Porque muchas veces el problema de la muerte no es solo para el que se muere, porque finalmente se muere y no sabemos qué pasa con él, sino el problema son sus cercanos, sus familiares que quedan con este dolor y hoy día a veces con esta sensación de perplejidad de no saber qué ha pasado. Esa sería entonces una razón. Segundo, si Dios da al alma humana fuerzas que hacen posible una vida post-mortem, es pertinente vivenciar la muerte no como un fin total y completo de la existencia, sino como un paso a un modo de existencia que, con toda seguridad, tendrá sus desafíos peculiares, para los cuales entonces hay que prepararse. Punto 3. Cabe postular, desde las coordenadas recién expuestas, una filosofía de la muerte. Se trata de una reflexión sistemática sobre la persona humana desde ese momento crucial e inexorable que es el fin de la existencia humana, de la existencia terrena. Pero a la vez se requiere de un vínculo con la idea de la fecundidad de la vida. En efecto, la muerte nunca puede acabar su negocio, porque siempre hay nuevos seres vivos con que habérselas. Eugen Fink dice a este propósito, cito a Fink: lo fructífero de la vida no permite que la muerte llegue nunca a quedar desempleada. Hasta ahí la cita. Así visto, vida y muerte adquieren una nueva perspectiva que merece una correspondiente reflexión filosófica. Punto 4. Las ideas expuestas requieren de un diálogo con la experiencia de la fe cristiana y su sistematización teórica en la teología, pues la fe cristiana constituye un tipo de saber que, por una parte, enriquece el conocimiento filosófico y, por otra, puede recibir valiosos aportes de este. La presente ponencia se adscribe a cabalidad en este enfoque dialógico. Finalmente, punto 5, el hecho que el alma humana admite dos diferentes modos de ser. Por un lado, el alma encarnada de la vida terrena. Por otro lado, el modo puramente espiritual de la vida post-mortem. Este hecho obliga a preguntarse quién soy en realidad yo. En tal sentido, el modo de ser más obvio, que es el que conocemos de forma inmediata, este modo terreno, no puede ser identificado sin más con mí mismo. Pero también es cierto que el cuerpo no es un mero ropaje externo del alma. La clave, en todo caso, está en comprender que los bienes que la vida persigue han de incluir, de modo central, los bienes puramente espirituales, aun cuando ello no reporte ganancias patentes para la vida terrena. Muchas gracias.